Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy cuando damos inicio a el primero de los dos sacramentos del compromiso social. Recuerden que los dos sacramentos del compromiso social son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado. Vamos a concentrar en una serie de catequesis en el sacramento del matrimonio. Y hoy he querido titular esta catequesis ¿qué lo produce? ¿Qué produce el sacramento del matrimonio? ¿Cuál viene siendo el signo del sacramento del matrimonio? Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros para que esta catequesis sea de mucho provecho espiritual para todos nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Para concentrarnos entonces en el signo del sacramento, tendríamos que partir de esta definición acerca del matrimonio. Es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida. Aparecen 4 elementos que tenemos que entrar a considerar. En primer lugar, el elemento de la alianza matrimonial. En segundo lugar, el elemento del consorcio, lo que eso significa. En tercer lugar, que se da entre el varón y la mujer. Y en cuarto lugar, que es para toda la vida. Tenemos que partir de lo primero. Lo primero es la alianza matrimonial. Debemos descubrir que a lo largo de la historia de la humanidad, el matrimonio se ha constituido, digámoslo así, en un contrato que 2 personas realizan. Pero como nosotros estamos viéndolo desde la óptica del sacramento, pues la palabra contrato nos puede resultar un poco pesada. Y por eso la Iglesia siempre nos va a hablar de la figura de alianza. Démonos cuenta que es una palabra bíblica. Piensen en el Antiguo Testamento cómo Dios mismo establece con su pueblo varias alianzas. La primera de ellas se da precisamente en el día del diluvio, cuando Dios manifiesta que no va a volver a inundar la tierra y para eso establece una alianza con el ser humano que va a estar sellada por un signo muy significativo que es el arco iris. El arco iris siempre hace recordar, en los términos bíblicos, ese compromiso, esa alianza de Dios con su pueblo. Tenemos, por ejemplo, la alianza del Sinaí, por el cual Dios le da al ser humano, por medio de Moisés, las tablas de la ley, y por eso se convierten en las tablas de la alianza. Y luego, pues esa figura, a lo largo del Antiguo Testamento, va a ser una figura, digámoslo así, esponsal, donde Yahvé es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Pueden leer varios profetas, pienso en este momento en el profeta Oseas, como el profeta Oseas marca esa realidad. Oseas que está casado con una mujer de la que tiene 3 hijos, pero resulta que esa mujer le es infiel y cada uno de los hijos representa uno de los elementos de esa infidelidad. Si nos concentráramos a estudiar al profeta Oseas, pues Oseas viene siendo Yahvé, la esposa de Oseas viene siendo el pueblo de Israel, y cada uno de los hijos viene siendo esos elementos de infidelidad que el pueblo tiene. Si vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta, y nos lo dice así San Pablo en la carta a los Efesios, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Es una figura importante que nosotros hemos de descubrir y aparece en la carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso, San Pablo a los Efesios. Cuando nosotros entonces pensamos en la figura de la alianza matrimonial, nos encontramos con 2 realidades.
La primera realidad es que esa alianza es una declaración de voluntades. Ese es el punto de partida del estado matrimonial, donde la voluntad del hombre se expresa a la mujer y donde la voluntad de la mujer se expresa al hombre. Se manifiesta así la voluntad de conformar un consorcio para toda la vida, de vivir bajo la bendición de Dios. Y más adelante vamos a tener la oportunidad de compartir estos elementos y darnos cuenta de el elemento que constituye la alianza matrimonial, que va a ser propiamente el consentimiento. Y por eso viene el segundo elemento de esta alianza matrimonial. El objeto sobre el que versa el consentimiento matrimonial es la instauración entre los contrayentes del instituto matrimonial. Más adelante, en esta misma catequesis, vamos a tener ocasión de hablar de lo que significa ese consentimiento y del modo en el cual ese consentimiento puede ser válido o puede ser nulo, inválido, estar dañado, estar viciado. Entonces, el primer elemento que tenemos que considerar es esa declaración de voluntades que se exterioriza por medio del consentimiento matrimonial. Es importante que desde ya vamos teniendo conciencia que lo que constituye el matrimonio es la manifestación del consentimiento, que no es otra cosa que la exteriorización de una realidad interna que existe en el corazón de cada uno de los contrayentes. Ahora bien, esa alianza matrimonial tiene un elemento que lo constituye, que es lo que se denomina el consorcio. Y esto nos hace pensar en la participación y la comunicación de una misma suerte, lo que significa la unión que se produce entre los esposos según el orden de la naturaleza, realizando mediante su unión espiritual y corporal. ¿Y qué es lo que realiza? El mandato bíblico, que lo va a expresar el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 6, de que serán una sola carne. Esta singular unión entre hombre y mujer se traduce entonces como un vínculo, una relación específica, en virtud de la cual los contrayentes quedan constituidos recíprocamente en condición de cónyuges, de consortes, de esposos. O sea, el consorcio es un acuerdo que se hace entre dos partes. El acuerdo de compartir la vida a partir de tres realidades que ya las vamos a mencionar en otro momento a lo largo de las diversas catequesis que podamos tener, que involucra lo que se llaman los fines del matrimonio, que son tres. Primero, el bien de los cónyuges. Segundo, el bien de la prole. Y tercero, el bien del sacramento. El bien de la prole de los cónyuges, primero, ¿qué significa? Que cada uno de los contrayentes tiene una formación, tiene un proyecto de vida. Cada uno de los cónyuges ha tenido a lo largo de su vida una formación distinta a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel académico, a nivel religioso, a nivel social. Cada uno de ellos tiene un tipo de sangre que le da unas cualidades específicas, un ADN distinto del uno del otro. Pero luego esa realidad del uno se involucra con la realidad del otro, sin que se anule, sino que se complementan. Podríamos pensarlo como dos ríos que nacen en montañas distintas, que van haciendo un proceso distinto, pero que en un momento particular esos dos ríos se unen en un solo río. No se anulan, sino que se complementan. Ese es el primero de los bienes del matrimonio, que es el bien de los cónyuges. Por eso se crean proyectos en común. El proyecto más esencial es la configuración de una familia, que ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los efectos que produce el matrimonio. El segundo de los bienes es el bien de la prole, es decir, la generación y la educación de los hijos. De ahí que el matrimonio está abierto a los hijos. Ese es uno de los elementos que más adelante vamos a considerar, precisamente porque es la manera en que la naturaleza brota a los hijos por medio de la unión del hombre y la mujer, que lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de la realidad del varón y la mujer. Y la tercera realidad es el bien del sacramento, es decir, cuando se manifiesta el consentimiento, ya Cristo bendice esa unión, porque los contrayentes vienen siendo los ministros de este sacramento, ellos mismos, digámoslo así, confeccionan ese sacramento, viven la experiencia de la gracia santificante que tiene esa unión. Una vez que se manifiesta el consentimiento, surge el matrimonio. Por eso
quedan constituidos recíprocamente en la condición de cónyuges, consortes o esposos, como lo manifiesto aquí en el escrito. La tercera realidad es que es una dimensión que se vive entre el varón y la mujer. Se trata de una unión monógama y heterosexual. ¿Qué quiere decir eso? Monógama quiere decir relación única entre un varón y una mujer. En contradicción de lo que en algunas culturas se ha denominado la poligamia, que puede ser la poliandría o la poligenia, es decir, un hombre con varias mujeres o una mujer con varios hombres. Aquí vemos que en la Sagrada Escritura está claro el carácter monógamo que tiene el matrimonio. Y en segundo lugar, en esta realidad aparece un elemento que ha sido bíblico y es el elemento heterosexual. Se da entre un varón y una mujer, que quedan integrados no solo en cuanto personas, sino también en cuanto seres diferenciados sexualmente. De donde caben estas tres como conclusiones que podemos ver en esta diapositiva que les he puesto. La primera, porque el matrimonio es el modo racional, es el modo racional y adecuado a la dignidad de la persona humana, de responder a la natural atracción mutua, física y afectiva entre personas de diferente sexo. Esa es la primera cosa, el modo que se da entre el varón y la mujer. Es un modo racional y adecuado. En segundo lugar, en el matrimonio se realiza también, en la forma más adecuada a la dignidad de la persona humana, el mutuo complemento entre los consortes, es decir, entre los esposos, teniendo cuenta del carácter complementario que por naturaleza tiene un sexo para con el otro. Y en tercer lugar, en el matrimonio los cónyuges se asumen mutuamente en cuanto hombre y en cuanto mujer. Es decir, habida cuenta de su virilidad y de su feminidad, y por consiguiente, la unión ha de quedar abierta a la paternidad y a la maternidad, que son los términos a los que por naturaleza tiende su condición de seres sexuados, es decir, dotados de virilidad y feminidad respectivamente. Esto entonces da lugar a lo que ahora denominábamos el bien de la prole, esa realidad natural en la cual el varón tiene unos elementos para aportar y la mujer tiene otros distintos. No solo desde el punto de vista genético, sino también desde el punto de vista, digámoslo así, de comprensión de la misma vida. Hay unas características masculinas y unas características femeninas que van a favorecer la formación de los hijos. Y finalmente, dentro de esta realidad, viene que el matrimonio es ese consorcio que el varón y la mujer realizan para toda la vida. Esto hace referencia a la plenitud, a la integridad de la unión conyugal, lo que comporta no solo una vida en común, sino la puesta en común de las cualidades, de las virtudes, de las aptitudes personales en orden al mutuo crecimiento y al mutuo perfeccionamiento del uno y del otro. Esta realidad hace referencia a la indisolubilidad, es decir, es para toda la vida. Hay un ejercicio de solidaridad. Ahora por eso cuando empezaba les decía que vamos a trabajar en estos dos sacramentos que son los sacramentos del compromiso social, porque me comprometo con el otro y con el otro voy construyendo una sociedad que se llama precisamente la sociedad conyugal. Son muchos los elementos que se comportan para toda la vida, los aspectos importantes de la vida, como son los aspectos económicos, sociales, culturales, religiosos, afectivos, educativos, etc. Es decir, hay una realidad que nos compromete para toda la vida sin desconocer también incluso aquellas situaciones difíciles que se pueden presentar en la vida, como pueden ser el infortunio, la pobreza, la enfermedad. Por consiguiente, se genera una comunidad para toda la vida, en la que se requiere entonces el respeto profundo por el otro, se requiere la cohabitación, se requiere la cooperación entre el uno y el otro. Esos son los cuatro elementos que nos ayudan a comprender entonces esa dimensión que el matrimonio tiene, que parte precisamente de esa alianza matrimonial por el cual el varón y la mujer
constituyen un consorcio para toda la vida. Esos son elementos claves que nos van a ayudar a comprender la dimensión de este sacramento tan especial, que es el sacramento del matrimonio. Ahora bien, ¿qué es lo que hace propiamente el matrimonio? Y lo que produce el matrimonio es el consentimiento matrimonial. Aquí tenemos que darnos cuenta que el consentimiento es el alma del pacto conyugal. Si no hay consentimiento, no puede haber propiamente un pacto conyugal. El consentimiento es esa manifestación externa de la realidad interna que vive el cónyuge o la cónyuge. Tenemos que descubrir entonces estos elementos que les esbozo en esta diapositiva que son importantes. El primero de esos es que el consentimiento constituye el alma del pacto matrimonial. De ahí que una vez que el consentimiento ha sido otorgado, no puede ser retirado. Esa es la primera naturaleza del matrimonio. No puede pensarse que porque los dos esposos en libertad manifestaron el consentimiento, los dos esposos en libertad lo quitan, lo desbaratan. Una vez manifestado el consentimiento, el matrimonio se produce hasta que la muerte lo separa. Es la indisolubilidad misma del matrimonio. Un matrimonio válidamente celebrado, solo la muerte lo rompe. Viene entonces seguramente una pregunta que puede estar en la mente de ustedes en este momento. Entonces, ¿puede haber divorcio en la iglesia? Y la reflexión nos lleva a descubrir que no. En la iglesia encontramos nulidad del matrimonio, no divorcio. ¿Cuál es la diferencia entre el divorcio y la nulidad? El divorcio hace referencia a un acto que fue válido en su celebración, en su confección, en el momento en que se produjo, pero que pasando el tiempo, por una serie de circunstancias que se van presentando, se daña. En cambio, ¿qué es la declaración de nulidad del matrimonio? Es llegar a decir que en el momento en que se celebró el matrimonio, había algún elemento que hizo que ese acto como tal fuera nulo y por consiguiente no hubo auténtico consentimiento. Yo les muestro a mis alumnos esta diferencia como con un ejemplo muy simple que quizás nos puede ayudar a comprender este momento. Vamos a la figura del divorcio. Usted y yo estamos fabricando una torta que nos vamos a comer en una semana, que es el cumpleaños de un amigo en común. En el ejercicio de preparar esa torta todo quedó bien hecho, usamos los elementos necesarios, usamos todos los ingredientes que se pedían, horneamos la torta y la torta quedó bien hecha. Pero luego, como la torta nos la vamos a comer en 8 días, pues la ponemos en un altico dentro de la cocina y resulta que allá pues le dio el sol, le cayó vinagre, un ratón lo mordió. Cuando llegó la hora de coger la torta para comérnosla, nos damos cuenta que la torta está mala. Es decir, quedó bien hecha, pero en el paso de esa semana la torta se dañó. Eso podría ser así el divorcio. En cambio, ¿qué viene siendo la declaración de nulidad? Volvamos al mismo ejemplo de la torta. Usted y yo estamos haciendo esa torta, pero como usted y yo charlamos tanto, mientras estamos confeccionando la torta, distraídamente, en vez de usar azúcar, usamos sal. Efectivamente, la torta aparentemente quedó bien hecha, horneó perfectamente, la ponemos en el mismo lugar que la pusimos donde habíamos puesto la otra, aquí no le pasa nada, pero cuando llega la hora de comernos la torta, el primero que muerde la torta dice, uy, esta torta quedó salada y no con dulce, es decir, quedó mal hecha desde el principio. Esa es la realidad de la declaración de nulidad. Habrán una serie de elementos que vamos a ver a lo largo de las catequesis sobre el matrimonio que nos pueden ayudar a descubrir por qué propiamente queda mal hecho ese pacto conyugal. Pero continuemos aquí en la figura del consentimiento, entonces, con esa figura que he usado de paréntesis para comprender esa diferencia. El consentimiento es el que constituye el pacto matrimonial. De ahí que una vez que ha sido otorgado válidamente, ese matrimonio, solo la muerte lo rompe. En segundo lugar, tenemos que darnos cuenta que el consentimiento es un acto de la voluntad, pero que supone un acto de la inteligencia. Es decir, el consentimiento es un acto decisional en el que se involucra mi querer y se involucra mi razón.
Por eso es un acto de la voluntad, es un acto volitivo, se dice en latín, o sea, un acto de mi querer, de mi voluntad, pero supone un acto de la inteligencia. Por eso hay un principio en la filosofía que dice, nada se desea si previamente no se conoce. O sea, yo tengo los elementos de la inteligencia para comprender el ejercicio de la voluntad. Piense, por ejemplo, frente a alguna fruta que a usted no le gusta. No le gusta, ¿por qué? Porque su olor o porque su sabor no le deja o no le permite degustar. Por consiguiente, cuando usted viene a mi casa y yo le ofrezco esa fruta, usted en su querer me dice, no, no quiero esa fruta. ¿Por qué? Porque ya la inteligencia le está mostrando que esa fruta no le sabe buena, no le huele bien, no le gusta. Por eso es un acto decisional. El consentimiento requiere el ejercicio de la inteligencia y requiere el ejercicio de la voluntad para poder llegar a tomar la decisión específica y necesaria frente a una determinada realidad. Ahí podemos nosotros encontrar algún elemento que puede hacer que esa voluntad esté dañada. Por ejemplo, hay tres elementos que hacen que la voluntad se dañe. El primero de los elementos es la simulación. La simulación es, por ejemplo, un engaño. Cuando yo estoy engañando una determinada realidad y estoy simulando porque estoy excluyendo alguna de las realidades del matrimonio que no me permite ser un matrimonio válido. Cuando estoy simulando, cuando estoy excluyendo con un acto positivo de la voluntad algo que es propio, constitutivo del matrimonio y por consiguiente yo no lo quiero. Por ejemplo, habíamos dicho al principio, el matrimonio tiene tres fines: el bien de los cónyuges, el bien de la prole y el bien del sacramento. Si yo excluyo con un acto positivo de la voluntad alguna de esas tres realidades, el matrimonio es nulo. Es decir, el matrimonio no vale. Por ejemplo, yo me caso con la absoluta condición de que yo no quiero hijos, yo no tolero los niños, yo no me veo siendo padre, estoy papá. Por tanto, estoy excluyendo con un acto positivo de voluntad una realidad que es importante. Por ejemplo, si excluyo la fidelidad, sí, yo me voy a casar con esta persona, pero pues yo voy a pensar en seguir teniendo las parejas que quiera. Eso yo no le veo problema porque tengo un corazón muy grande y puedo amar al que quiera. Estoy excluyendo la fidelidad, que es un elemento constitutivo de la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque el otro tiene derecho a que yo le sea fiel, como yo tengo derecho a que el otro me sea fiel. Por ejemplo, si yo estoy excluyendo la indisolubilidad, que ya son las propiedades del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Entonces yo estoy excluyendo la indisolubilidad. Es decir, no, nosotros nos casamos, pero mientras esto dure, cuando ya el otro se vuelve un poquito feo, ya se vuelve un poquito viejito, ya eso hasta ahí llegamos, o hasta que nos cansemos. Fíjese que estoy excluyendo con un acto positivo de la voluntad una determinada realidad. Vuelvo y lo digo, la exclusión de la voluntad es una realidad que tiene que estar manifiesta en el momento mismo del consentimiento. ¿Para qué? Para que haga ese consentimiento inválido, es decir, haga ese consentimiento nulo. Otro de los elementos que tiene que ver con la voluntad es precisamente que yo ponga o tenga miedo, ¿sí? Sucede mucho, por ejemplo, cuando alguien va al matrimonio por una determinada realidad que le produce miedo. Pensemos, por ejemplo, una niña de 17, 18 años que queda en embarazo y entonces está la idea de que es que mi papá me va a matar si se da cuenta que yo estoy en embarazo. O sea, está movida por el miedo. Ese miedo se llama temor reverencial. Por consiguiente, no está actuando con libertad en su voluntad, sino que está movida por el miedo. O, por ejemplo, muchacho, joven, embaraza o viejo, pero embaraza a una niña y vienen los hermanos de la niña y dicen, si usted no se casa con mi hermana, la que dejó en embarazo, yo lo voy a matar. Y por consiguiente, pues ahí hay miedo, no hay ejercicio de la voluntad, el miedo hace nulo el matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay autenticidad en la voluntad. O por ejemplo, otro caso, una mujer a la que un matón del barrio, un sicario, viene y le dice, o usted se casa conmigo o yo empiezo a atropellar o asesinar a sus familias, empezando por su papá o por su mamá, porque usted es la mujer más linda que yo he encontrado y usted se tiene que casar conmigo. Esta mujer no va a tener libertad en su elección y por consiguiente no va a poder tener un válido consentimiento. Su voluntad está viciada.
Y una tercera realidad, además de la simulación y además del miedo, podría ser precisamente cuando en un matrimonio se pone condiciones. Si yo me caso contigo a condición de que me tienes que dar tal propiedad, o yo me caso contigo a condición de que tú seas médico, o yo me caso contigo a condición de que tú hagas esto o aquello. Hay condiciones, o de pasado, o de presente, o de futuro, que anulan mi voluntad, al punto tal que si esa condición no existiera, yo no me caso. Entonces, por eso afecta la voluntad. Entonces, podríamos decir, ahí en ese caso, el consentimiento está viciado, está dañado por un vicio de voluntad, sea por la simulación, sea por el miedo, sea por la condición. Pero también encontramos que el consentimiento puede ser viciado por un acto de la inteligencia, es decir, por una realidad del entendimiento. ¿Cuándo se pueden dar esos casos? Se puede dar, por ejemplo, cuando hay carencia del suficiente uso de razón, que no significa propiamente que yo tenga una dimensión psicológica enfermiza, ¿no? Hay carencia del suficiente uso de razón, por ejemplo, de modo momentáneo. Cuando una persona está bajo el efecto de alguna droga alucinógena o cuando una persona está bajo el efecto del alcohol, fíjese que pierde la razón. Y cuando una persona, por ejemplo, toma tanto licor que al otro día dice, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y la gente empieza a decirle, uy, es que tú dijiste tal cosa, es que tú hiciste tal cosa, y entonces empiezas a decir, pues yo no lo recuerdo, yo no era consciente, no sé qué. Ahí hay una carencia del suficiente uso de razón. No tuve capacidad de tener una posibilidad de hacer una ponderación de las cosas, que ahora lo vamos a ver cuando hablemos del acto deliberado y libre. No hay una suficiente ponderación de las cosas que me permita tomar una decisión desde la inteligencia. El segundo elemento puede haber cuando hay un grave defecto de discreción de juicio acerca de las responsabilidades, de las obligaciones, de los deberes que se tienen que asumir dentro del matrimonio. Puedo tener grave defecto de discreción de juicio porque no sé ponderar las cosas, porque tengo una inmadurez enorme. Y aquí es importante comprender el sentido de la inmadurez, porque a veces pensamos que una persona porque tiene 18 o 20 años es inmadura. Puede ser inmadura, pero no porque tenga esa edad es inmadura. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene la madurez proporcionada a su edad. Yo no puedo decir que un niño de 10 años es inmaduro porque tiene 10 años. No, tendrá la madurez proporcionada a los 10 años. Lo mismo que una persona de 15, de 20, de 25 años tendrá la madurez proporcionada a esa edad. Como si como una persona de 40, de 50 años debe tener la madurez proporcionada a esa edad. Pensemos en lo que se llama el síndrome de Peter Pan, que es la persona adulta que pretende ser un niño o adolescente. Entonces hay una inmadurez manifiesta que no le va a permitir tener claridad frente a las cosas. O, por ejemplo, también hay grave defecto de discreción de juicio cuando yo no sé ponderar propiamente las cosas. Sucede mucho con las personas que no saben a qué se están enfrentando. O el noviazgo es tan absolutamente superficial que nunca se pensó en lo que era la realidad del matrimonio, en lo que eso llevaba. Por ejemplo, cuando hay un enamoramiento así fugaz y entonces se conocen y en una semana ya quieren casarse, entonces viene y dice, pero tú no conoces al otro, tú no sabes cómo vive, tú no sabes cómo actúa, tú no sabes cómo reacciona frente a la adversidad, frente al contradictorio. Pues ahí es donde podemos hablar de que hay un grave defecto de discreción de juicio. No significa que sea una anomalía psicológica, no. Yo puedo tener poca discreción de juicio, poca ponderación de las cosas que están pasando. La tercera realidad que vicia la inteligencia puede ser la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Y aquí sí estamos hablando de realidades que pueden afectar la mente. Hay realidades psíquicas que me afectan, no tengo esta capacidad porque puedo tener algún tipo de trastorno, algún tipo de realidad psíquica que no me permite compartir mi vida con el otro. Obviamente, muchas veces hay cosas que no se logran percibir durante el noviazgo, pero estaban. Las perciben es cuando empiezan a vivir en común. Entonces no es que aparecieron después, no, estaban desde antes, pero no se percibían esas realidades. Yo no lograba descubrir esa realidad que los... Entonces ahí es otra realidad que puede afectar mi entendimiento. Otra realidad es, por ejemplo, la ignorancia. Cuando yo ignoro una cualidad específica del matrimonio, yo no sé siquiera qué es eso, yo lo ignoro. No tengo claridad frente a esa circunstancia particular que es propia del matrimonio.
Yo ignoro que el matrimonio es una alianza para toda la vida. Yo ignoro que el matrimonio tiene que estar en beneficio de los cónyuges, o sea, en el bien del uno y del otro. Yo ignoro que el matrimonio tiene que estar abierto a la vida. Yo ignoro que el matrimonio está abierto a la realidad sacramental. Yo ignoro que el sacramento está abierto a la unidad. Yo no sabía que tenía que irme a vivir con el otro en una familia distinta. Yo ignoro que el matrimonio sea para toda la vida. O sea, hay una ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento de una determinada realidad. Y hay ignorancia que es permanente, pero hay otra ignorancia que puede ser simplemente vencible. Por ejemplo, yo en este momento ignoro la lengua mandarín, pero si me pongo a estudiarla, la aprendo, ¿cierto? Por eso la importancia de la catequesis prematrimonial a la que los novios son invitados, y a veces hay con qué facilidad los novios se busca la manera de que esa catequesis sea evitada. Yo cómo no hago la catequesis prematrimonial o la catequesis previa al matrimonio, pero sí gastan un poco de tiempo buscando flores, buscando torta, buscando músicos, buscando locales, pero las horas que necesitamos de formación para el matrimonio, no, ese quizás no. Y precisamente la catequesis está llamada a que no ignoremos a lo que se está comprometiendo. Yo siempre le digo a las personas cuando vienen a buscar que que los eximan de la catequesis, yo siempre les digo, qué tan raro que para yo ser sacerdote y vivir solo, me tuve que formar 8 años, y a usted que se va a casar con otra persona, a construir un proyecto de vida con otra persona, le están pidiendo que se forme 20 horas y eso le parece mucho. Entonces tenemos esa realidad, la ignorancia se impone sobre nosotros y afecta obviamente la inteligencia. Otra realidad que afecta a la inteligencia es el error acerca de la persona, el error acerca de una cualidad de la persona, el error acerca del matrimonio mismo. Cuando puede haber error sobre la persona, cuando yo no conozco a la persona, cuando estoy engañado por la persona. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer la obra del Cyrano de Bergerac. El Cyrano era un hombre muy feo, pero era un gran poeta. Y el Cyrano se enamora de una mujer muy linda, pero tiene miedo de mostrarle la cara. Entonces el Cyrano va en la noche al balcón de su amada y desde debajo del balcón el Cyrano le demuestra y le declara las poesías a la mujer. La mujer está enamorada del Cyrano, pero le exige que lo quiere ver. En un momento determinado, el Cyrano va y se consigue un muchacho buen mozo y lo pone al frente para que el muchacho sea el que declame las poesías. Al final, la mujer se enamora de ese muchacho, pero claro, cuando el muchacho está sin el Cyrano, no tiene nada para decir porque él no es el poeta, y la mujer se enamoró fue del poeta. Ahí hay un error sobre la persona. Y para no pensar en un texto clásico, pensemos en la realidad hoy día. Piense cuántas personas que a veces hacen esos noviazgos por internet o por chat o por Messenger con fotos que no son de ellos y con realidades que no son de ellos, las personas terminan enamorándose de una persona que no existe. Ese es un error acerca de la persona y por consiguiente afecta la inteligencia. Y finalmente, dentro de estos elementos que pueden viciar el acto de la inteligencia está el dolo. El dolo es la voluntad deliberada de engañar, al punto que si el engaño no existiera, yo no me caso. Por consiguiente, vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque hay dolo, porque hay mala voluntad. Es que donde esta persona sepa esta realidad sobre mí, no se casa conmigo. Ahí hay engaño. Hay una voluntad de engañar. Es el dolo. Entonces, esta es el acto decisional que tiene que tener claro el acto de la voluntad unido al acto de la inteligencia para llegar a ese acto decisional que es el consentimiento. La tercera realidad es que el consentimiento es un acto personalísimo. Por lo tanto, no puede ser suplido por nadie. Nadie puede suplir al propio sujeto que va a intervenir directamente en esa manifestación del consentimiento. De ahí que el matrimonio tiene que hacerse de modo personal. Lo vamos a ver después en otra de las catequesis cuando hablemos de la forma en que se celebra, que puede existir un tipo de matrimonio que se llama por procurador. Por ejemplo, yo me voy a casar con una persona que está en España, pero yo no puedo salir porque estoy indocumentado o cualquier cosa, y puedo hacer ese matrimonio por medio de un apoderado, ¿no? Que se llama el matrimonio por poder. Esa otra persona que está ya representándome no está manifestando su voluntad, está representando la mía. Y para eso hay una formalidad, pero no me voy a detener en este momento en eso para no confundirnos, sino simplemente que nos valga la claridad de que el consentimiento es ante todo un acto personalísimo, donde el cónyuge y la cónyuge expresan su consentimiento de modo personal y claro.
El segundo elemento es que el consentimiento es un acto deliberado y libre. ¿A qué hace referencia la deliberación? Hace referencia a la ponderación de las cosas. Es decir, yo que sepa calcular qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Los pro y los contra de todas estas realidades. Por eso diríamos que el consentimiento es un acto humano. En filosofía hay una distinción entre los actos del hombre y los actos humanos. Yo creo que ya en otras catequesis hemos hecho alusión a esa distinción. El acto del hombre es el acto que no necesita reflexión. Por ejemplo, comer, por ejemplo, dormir, por ejemplo, tener que ir al baño a hacer las necesidades fisiológicas. Esos son actos del hombre. Usted no está pensando, cuando está comiendo, no empieza a decir, bueno, ábrase boca, ahora dientes mastiquen, ahora lengua saboree, ahora esófago prepárese, ¿no? Usted simplemente come, es un acto del hombre, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del acto humano, estamos hablando de un acto que debe ser deliberado, es decir, ponderado, sopesadas las cosas. Es el acto humano el que va a permitir que yo pueda en libertad consentir. He mirado, esta persona me conviene, no me conviene, compaginamos, no compaginamos, su modo de vida, su modo de actuar, su modo de proceder está movido en mí y por consiguiente me lleva a actuar con libertad. Si yo no puedo actuar con libertad, el consentimiento es. Si yo estoy siendo obligado a que el matrimonio se produzca, el matrimonio es nulo. De hecho, hay un tipo de matrimonio que es prohibido, que es el matrimonio del que es secuestrado o del que está constreñido a casarse. ¿Por qué? Porque no está teniendo la plena libertad para poderse casar. Por otra parte, el consentimiento debe ser manifestado. No basta solamente que el consentimiento esté en la intencionalidad de la persona. El consentimiento debe ser manifestado, es decir, expresado a viva voz. Y para esto hay una forma jurídica en el que el matrimonio se realiza. Por eso se va a denominar la forma canónica, de la que ya vamos a hablar en otro momento, porque también esa forma puede ser válida o esa forma puede ser inválida y tiene que ser manifestado ante quien pueda tener autoridad para recibir ese consentimiento. En este caso, estamos hablando de lo que se llama el testigo cualificado. En el caso de la iglesia, es el obispo o el párroco, o cualquier otro clérigo que sea delegado por el obispo o por el párroco. Y eso sí, el párroco tiene unas condiciones que vamos a hablar después, pero aquí solamente que nos sirva como preámbulo para comprender esta manifestación. Yo no es que como párroco pueda ir a casar a cualquier parte, yo solo puedo casar válidamente dentro de mi parroquia y particularmente en la Arquidiócesis de Medellín dentro del templo parroquial o las parroquias que tengan 2 o 3 templos dentro de sus templos. Si yo como párroco me voy a hacer un matrimonio a una finca, a un hotel, a una playa, así venga a registrar ese matrimonio en mi parroquia, eso es un acto nulo. ¿Por qué? Porque no tengo jurisdicción. Y luego esas personas lo tienen que manifestar de una manera válida, que se llama la forma canónica, pero de eso vamos a hablar en otra ocasión. Y finalmente, para comprender esta figura del consentimiento, hay que caer en cuenta que el consentimiento de las partes recae sobre un único objeto o materia idónea, es decir, sobre el matrimonio mismo. El consentimiento está en que yo quiero configurar con esta persona el matrimonio. Es decir, que me entrego y me entrego al otro y lo acepto y acepto al otro. Es decir, la entrega y la aceptación mutua que cada uno hace en relación a la aceptación y entrega del otro. Mi manifestación de mi consentimiento implica la aceptación del consentimiento del otro. ¿Para qué? Para que estos actos de la voluntad puedan hacernos uno, que es la realidad del matrimonio. Tenemos entonces ahí esta primera realidad del matrimonio sacramento, que es lo que la produce, teniendo en cuenta que el matrimonio es la alianza matrimonial entre el varón y la mujer, por la cual se constituye un consorcio para toda la vida. Ya en otras de las catequesis vamos a tener ocasión de poder hablar de los efectos que produce el matrimonio. En otra hablaremos de la forma en que se celebra el matrimonio. A todos les deseo un bendecido día en el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.